pueden regular la expresión génica. Empezaremos definiendo de repente qué es comunicación celular para nosotros, ¿no? Vemos que cotidianamente nosotros nos comunicamos entre organismos, como por ejemplo en el caso de una llamada telefónica, donde una señal eléctrica se convierte en una señal sonora, ¿verdad? Y nos escuchamos como en este momento. Igualmente, las células de nuestro organismo deben coordinar acciones y comunicarse. Por ejemplo, una célula de la hipófisis debe comunicarse con la glándula mamaria, por ejemplo, ¿no? O las células de Leydig se comunican con diferentes células del organismo de los varones para que adquieran esa característica varonil, ¿no? Entonces, esa comunicación entre células puede ser a distancia o puede ser corta, ¿no? En general, hay una molécula señal extracelular que viene de otra célula y una célula diana que recibe esa señal mediante receptores y lo transforma en una respuesta. Entonces, la comunicación o señalización celular es el proceso por el cual una célula emisora envía moléculas mensajeras que van a interactuar con las proteínas receptoras de la célula diana para provocar una respuesta. He incorporado ligeramente los elementos para ubicarnos, ya que no hemos tenido la primera hora. Los elementos de la comunicación, entonces, o de la señalización celular serían las moléculas señalizadoras extracelulares, las proteínas receptoras. Estas moléculas pueden ser hidrofóbicas o hidrofílicas, ¿no? Las proteínas receptoras, miren, pueden estar en la membrana o también ser intracelulares. En el caso de las proteínas receptoras de membrana, pueden constituirse como canales iónicos. Si recuerdan, un canal iónico de la membrana plasmática son regulados por ligando. Esos canales iónicos no son otra cosa que proteínas receptoras de membrana, como aquel canal iónico que recibe a la acetilcolina, ¿verdad? En la célula muscular. Hay un canal iónico de sodio que es un receptor para la acetilcolina y desencadena una reacción en la célula. Otros receptores son los receptores de membrana acoplados a proteínas G y los receptores de membrana acoplados a enzimas. Este es el punto que vamos a revisar en este momento, ya que los dos anteriores quedarán pendientes para la reprogramación. Los receptores intracelulares también pueden estar a nivel del núcleo, pueden estar a nivel de citoplasma. Otros elementos que participan en la comunicación celular son las proteínas señalizadoras intracelulares, que van a participar en una cascada de reacciones que al final van a activar una proteína diana, o llamada también la proteína efectora, ¿no? Por ejemplo, si esa proteína efectora es una enzima metabólica, ¿no? Se va a activar y va a haber cambios en el metabolismo. Si es una proteína que regula la expresión génica, entonces va a, de repente, a ver la proteína que indica que se forme más insulina. Entonces, tiene que haber una proteína que regule la expresión de ese gen, ¿no? Luego, proteínas del citoesqueleto. Esas son las proteínas efectoras que en última instancia no sé qué pasó, van a ejecutar la respuesta celular. Y la respuesta celular, como hemos dicho, puede ser la expresión génica, puede ser el movimiento de las células, el mismo hecho que la célula se mantenga viva, que se diferencie, que se multiplique, que degrade sustancias, que secrete otras proteínas, etcétera, etcétera. Las acciones que van a ser estimuladas y la célula diana que va a responder.
¿no? Esos son los elementos. Decíamos que nos vamos a concentrar en estos momentos en los receptores acoplados a enzimas. La señalización mediada entonces por receptores de superficie o de membrana también asociados a enzimas. Estos receptores, como podemos imaginar, si están a nivel de la membrana, ¿no? Deben tener un dominio extracelular, un dominio donde se va a unir el ligando, un dominio de transmembrana y un dominio intracelular, que generalmente tiene actividad enzimática, por eso se dice asociados a enzimas, con capacidad enzimática, o que puede estar asociado a otras proteínas intracelulares que tienen esa acción de enzima. En general, estos tipos de receptores, se habla de los receptores tirosina quinasa, receptores asociados a tirosina quinasa, es decir, ellos mismos no tienen la actividad tirosina quinasa, pero se asocian a otras proteínas que sí lo tienen. Los receptores serina, treonina quinasa, ¿no? De manera general. En el caso de los receptores tirosina quinasa, están y no sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bueno, seguimos. Los receptores tirosina quinasa, entonces, son los que revisaremos en primer lugar. Estos receptores tienen como ligando diversas moléculas, ¿no? Como, por ejemplo, los factores de crecimiento, endotelial, crecimiento derivado de plaquetas, los fibroblastos, los hepáticos, los semejantes a insulina, los de endotelio vascular, etcétera, ¿no? Y también pueden ser receptores de las nefrinas. En general, existen diversos tipos de receptores de tirosina quinasa, ¿no? Que se reúnen en algo de 20 de subfamilias. Y su característica es que algunos presentan en su dominio extracelular, tienen un dominio rico en cisteínas, como otros que tienen un dominio semejante a una inmunoglobulina, receptores semejantes a la fibronectina, y los receptores que ya no son monoméricos, sino que están formados desde ya en forma tetramérica, ¿no? Estos se caracterizan porque tienen entonces un dominio extracelular, donde van a recibir el ligando. Estos dominios extracelulares son variantes, como ya hemos visto, y los dominios intracelulares o citoplasmáticos que tienen la actividad tirosina quinasa. Estos son los que van a conducir el mensaje hacia el interior de la célula. Estos, aquí están las formas, como serían los receptores y sus ligandos respectivos, ¿no? El factor de crecimiento neuronal, el derivado de plaquetas, el de fibroblastos, el endotelio vascular y de la nefrina. No sé si alguien quiere preguntar algo o escucho un micrófono que está interrumpiendo, jóvenes. No, doctora, todo claro hasta ahora. Bien, entonces seguimos. ¿Cómo se activan estos receptores? ¿O cómo se activa, o cuándo se activa? Se activan por dos mecanismos, por dimerización y por autofosforilación, pero siguen dos mecanismos distintos, unos que pueden ser por acercamiento y fosforilación de los dominios quinasa, y hay otros que se activan pero por cambios en su conformación, ¿no? En este primer momento miraremos cómo es que ocurre el acercamiento y la fosforilación de los dominios quinasa de estos receptores tirosina quinasa. En primer lugar, al llegar los receptores están en forma monomérica. Al llegar el ligando, que también en este caso es un ligando dimérico, va a unir se une al receptor y los dimeriza,
¿no? Entonces, se une a dos receptores, a dos monómeros, y los dimeriza, por lo tanto, los aproxima, ¿no? A sus dominios citosólicos, que van a activar la actividad, se van a autofosforilar, activando su actividad tirosinquinasa, ¿no? Esta activación va a conllevar a que se sigan autofosforilando en estos receptores o de manera cruzada, ¿no? Un receptor fosforila a nivel de las tirosinas, los residuos de tirosina. Y estos residuos de tirosina van a servir ¿para qué? Para ser reconocidos por unas proteínas de señalización interna, ¿no? Tienen unas características que reconocen a la fosfotirosina, que es de este receptor, pero además reconocen los aminoácidos aledaños para que pueda una proteína A, una proteína B o una proteína C unirse a estos lugares específicos. Y con ello, conllevar la señalización aguas adentro, ¿no? Es decir, hacia el interior de la célula. Existen tres mecanismos que se proponen en la oligomerización de los receptores. El primero es que el mismo ligando es en forma dimérica y se une lógicamente a dos monómeros del receptor y lo activa. En el segundo caso, el ligando, cada ligando es monomérico, y hay un monómero, otro monómero, pero que están interactuando con otro elemento celular, como un glicosaminoglicano, que les va a permitir a la vez unirse a dos receptores, ¿no? Este es para el caso del el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. En la otra posición, pues otro mecanismo de oligomerización y activación consecuente es que dos ligandos independientes se unen a dos receptores y ambos estimulan la actividad, la autofosforilación y dimerización de este receptor, activando. Y finalmente tenemos otra forma de receptores, que es el receptor, desde ya es dimérico, o tetramérico si queremos contar cada una de las cadenas, ¿no? Que ya está desde su estado inactivo, de esa forma, dimerizado, dos cadenas grandes, ¿no? Y al llegar el ligando, lo que ocurre es un cambio conformacional que activaría este dominio tirosinquinasa. Estamos hablando aquí del receptor el receptor para la insulina, ¿no? Entonces, eso activaría. La otra forma de activar, decíamos, de los receptores es la activación de los cambios conformacionales. Aquí el receptor se activa, entonces, no sé si esto impide, se activa porque modifica su conformación, ¿no? Al interactuar con el ligando. Este caso es específico para el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Perdón. Este receptor está también en forma monomérica, en su estado inactivo, es decir, sin ligando. Cuando se une el ligando, va a provocar un cambio conformacional en estos receptores y se van a dimerizar en su parte extracelular. Esa dimerización en su parte extracelular contribuye a un cambio conformacional en los dominios intracelulares, en la cual uno de los dominios, que es el dominio activador, va a empujar hacia el dominio aceptor y lo va a activar. El dominio aceptor, entonces,
ha cambiado su configuración y se ha activado y empieza a hacer múltiples fosforilaciones, tanto en su unidad como en las unidades del activador. En los extremos N-terminales. Estas fosforilaciones siempre se dan a nivel de las tirosinas y una vez que tengamos las tirosinas fosforiladas son lugares de unión para proteínas o van a ser reconocidas por proteínas intracelulares, ¿no? Entonces esa es la segunda forma en cómo se activan los receptores tirosina quinasa. La interacción de estos receptores requieren de proteínas señalizadoras intracelulares, el contribuir al mensaje, ¿no? Entonces, luego de la autofosforilación van a ser los receptores reconocidos por las proteínas intracelulares que, como hemos mencionado, reconocen sitios específicos. Reconocen, por un lado, a la fosfotirosina y también a los aminoácidos aledaños, ¿no? Dice, características de la cadena peptídica que contiene la fosfotirosina. Para este caso hay diversas proteínas intracelulares de señalización intracelular. Tenemos el famoso IRS, que ustedes ya lo conocen bastante, el tirosina quinasa, la proteína SRC, que es del sarcoma de Reus, la fosfoinositoquinasa 3 la GRB2, es una proteína adaptadora, y la misma SRC, que es una proteína RAS. También son moléculas que interactúan con estos receptores, son de tipo enzimático, como la fosfolipasa C tipo gamma, a diferencia de lo que ocurre en los receptores acoplados a proteínas G, que es el capítulo inicial. Es una fosfolipasa tipo gamma, allá es tipo C, y la fosfolipasa 3 quinasa, ¿no? Que serían las con las cuales interactúan estos receptores. ¿Y por qué interactúan? Porque tienen unos dominios especiales, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas moléculas señalizadoras intracelulares? Su estructura y función es diversa, pero presentan unos dominios muy conservados. Esos dominios que han sido llamados el dominio SH2, aquí lo podemos ver, el dominio SH2, el dominio SH3. En algunas proteínas presenta el dominio PTB. ¿Y qué es PTB? El dominio de unión a las fosfotirosinas. SH2 y PTB reconocen fosfotirosinas, ¿no? Como podemos ver aquí. Aquí estamos, la proteína, sí, bueno, la proteína quinasa 3 que reconoce las fosfotirosinas, la proteína CAP, que es la activadora de la actividad GTPásica de algunas proteínas, también, y la fosfolipasa gamma, que habíamos dicho que reconoce estos fosfotirosinas, pero no el dominio tirosina quinasa, miren. Estos dos primeros reconocen las fosfotirosinas del dominio tirosina quinasa, que está aquí, entre estos aminoácidos. La fosfolipasa se reconoce fosfotirosinas, pero en el dominio N-terminal, ¿no? Que está hacia la parte intracelular. Decíamos que también presentan los dominios conservados SH3, que son los dominios de homología a las proteínas de SARS-CoV-2, ¿no? Perdón, el sarcoma de Reus, esta proteína, ya estoy con el cobillo, que van a reconocer esos dominios y no reconocen las fosfotirosinas, el dominio SH3, sino proteínas que tengan una secuencia rica en prolina y que no tengan, la proteína misma no posee SH2, ¿no? Entonces, interactúa de esa forma. Hay otros dominios como el dominio plextrina que reconoce los fosfoinositol fosforilados, ¿no? Entonces, PHTB y SH2 reconocen las fosfotirosinas y el SH3 reconoce dominios ricos en prolina.
¿Y cómo es la estructura del dominio SH12 que ha sido más descrito? Se dice que estos dominios presentan dos lugares de unión muy específicos. Un sitio de unión hacia la que va a reconocer la fosfotirosina fosforilada, ¿no? La tirosina fosforilada, valga la redundancia y la aclaración, y otro dominio que va a reconocer a las cadenas laterales de estos aminoácidos aledaños a la fosfotirosina. Entonces se dice que estos dominios tienen un aspecto, un módulo de enchufe, ¿no? Donde van a reconocer dos lugares precisos sin alterar a la proteína, sin alterar ni su plegamiento ni su función, pero que que van a reconocer a esas proteínas o esos dominios de los receptores, y que va a ser, como hemos visto en el esquema anterior, en diferentes lugares. Decíamos A, B y C, reconocen tirosinas independientes. Esa diferenciación estaría dada entonces por la secuencia de aminoácidos que flanquean a este dominio de unión, ¿no? Al dominio de unión de la fosfotirosina. Aquí tenemos un ejemplo de cómo interrelacionan estos dominios, y es el ejemplo para el receptor de la insulina. Aquí, aunque no está esquematizada como debería ser, pero debemos tener presente que, por ejemplo, el receptor de la insulina llegaría a su receptor tirosinquinasa, se fosforila y es reconocido por un IRS. ¿Qué tiene el IRS? Reconoce las fosfotirosinas, y una vez que se une al receptor y reconoce las fosfotirosinas, que es el receptor, lo activa aún más fosforilando. De tal manera que este IRS tiene un dominio de unión a la fosfotirosina y también tiene un dominio plextrina, que se une a los fosfoinositol fosforilados, ¿se acuerdan? ¿No? Este dominio plextrina. Este IRS es reconocido por otras proteínas, la GDB2, que actúa como una proteína adaptadora y que tiene tanto dominios SH2 como dominios SH3. El dominio SH2 reconoce las fosfotirosinas del IRS, y los dominios SH2 va a permitir que interactúen con otras proteínas. Una proteína de andamiaje que puede interactuar con otras proteínas que llevan la señal río abajo, o también con la proteína GEF o SOS, que es una proteína intercambiadora de nucleótidos guanina, que también tiene un dominio plextrina y reconoce los fosfoinositoles. Esto va a acercar ¿a quién? A una proteína de membrana, que es llamada la proteína RAS, ¿no? Que es la que va a desencadenar la señalización intracelular, como podemos ver acá, ¿no? Que está el receptor con su interacción con el GRB2, el SOS, y activa el RAS. Y el RAS activa a una vía muy conocida como la MAP quinasa, que al final lleva una proteína hacia la regulación de la expresión génica. Pero además este receptor puede interactuar con otras proteínas y señalizadoras intracelulares, ¿no? Como hemos visto. Y pues estas proteínas que poseen el dominio SH2 tienden a ser reguladas, y la regulación que se da a nivel de esos dominios está determinada por la proteína CBL. ¿Qué hace esta proteína? Reconoce los receptores que están fosforilados y los ubiquitiniza, ¿no? Una vez que está la proteína los ubiquitiniza a los receptores, es reconocida por otras proteínas, ¿no? Que reconocen a la ubiquitinación y llevan señales para la endocitosis. Estas proteínas van a inducir la endocitosis
Y finalmente los receptores van a ser endocitados, ¿no? Y en la unión con el lisosoma van a ser degradados. Por lo tanto, se cortará la señal, porque la señal no es permanente, ¿no? Entonces se regula de ese modo. Las mutaciones que puedan conllevar, que se presentan en esta proteína pueden estar comprometidas en algunos tipos de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque el receptor de repente estimula las MAP quinasas, por ejemplo, en el que hemos visto anteriormente, ¿no? Las MAP quinasas, y estas MAP quinasas lo que hacen es que, entre otras cosas, la célula prolifere, ¿no? Y si el receptor se mantiene activado, la célula va a proliferar y proliferar, conduciendo a una división incontrolada y a la formación de tumores cancerosos. Por lo tanto, si no hay si la proteína está bien, la actividad del receptor tirion 5 quinasa va a ser regulada. Dentro de estas proteínas receptoras tirosin quinasa, tienen algunas vías de señalización en particular reconocidas. Una de las vías es la vía de las MAP quinasas que acabamos de mencionar. Las vías de las fosfolipasas, disculpen aquí, es gamma, voy a cambiar aquí, la fosfoinositol 3 quinasa y la IRS, ¿no? Que son los intermediarios que van a amplificar la señal, ¿no? Muy bien, miremos la primera vía, la vía de las MAP quinasas. Estamos, valga la aclaración, dentro todavía de los receptores tirosina quinasa, ¿ya? En la vía de las MAP quinasas tenemos a una proteína, a la superfamilia de las proteínas RAS, que son las proteínas señalizadoras intracelulares inmediatas que van a generar la cascada de reacciones. Estas proteínas RAS son de diversos tipos, pero las que participan en la señalización mediada por los receptores tirosin quinasa básicamente son las proteínas RAS y las proteínas ROS, ¿no? Estos, como menciona acá, son centros de señalización a partir del cual se difunde la señal por varias vías. Las vías, las proteínas RAS son de 3 tipos, ¿no? La RAS H, la RAS K, la RAS L. Y la ROT también tiene sus variantes, ROT, la RAT y la CD42. Estos tienen, estas proteínas se encuentran ancladas en la membrana, ¿no? Como vamos a ver aquí, ancladas a la membrana mediante grupos lipídicos, ¿no? Que se unen covalentemente y ayudan a anclar a la proteína hacia la membrana plasmática. Una vez que los receptores tirosin quinasa utilizan a la RAS para enviar sus señales al núcleo, entonces van a estimular a la proliferación o a la diferenciación. Estas proteínas están siendo reguladas mediante proteínas específicas como las llamadas GEF, que son las que van a activarlo, van a inducir a que una proteína RAS que está unida a GDP libere su GDP para que capte un GTP y se active, ¿no? Y luego, una vez activada, la activación no es permanente tampoco, sino que es inducida a la hidrólisis de GTP para inactivarse. Y quien lo induce es una proteína activadora de la actividad GTPásica de la proteína RAS, ¿no? Esta RAS, entonces, va a pasar de sus estados inactivos o activos dependiendo de las señales que reciba la célula. ¿Se acuerdan? El GEF, o también llamada la proteína SOS, ¿no? Que era la que recibía la señal desde la tirosin quinasa hacia la RAS. También aquí en esta proteína RAS
¿no? En muchas, está comprometida en muchos tipos de cáncer y puede ser a que esté mutada ella misma y que pierda la capacidad de GTPásica y por tanto está enviando señales y señales intracelulares a la proliferación celular también, pero también puede ser que hay mutaciones de esta proteína activadora de la actividad GTPásica que las vuelve resistentes, ¿no? Entonces, eso va a conllevar a la presencia del cáncer. ¿Cuál es el mecanismo entonces? Tenemos el receptor que recibe a los ligandos, se dimeriza, se transautofosforila, interactúa con, bueno, aquí no está, con las proteínas adaptadoras o intermediarias que van a hacer que la proteína RAS, que estaba inactiva, unida a la cara citoplasmática de la membrana celular, libere su GDP y capte un GTP. Por lo tanto, la proteína RAS va a ser activada. Una vez que es activada aquí el GEF o SOF, que estamos aquí mostrándolo, va a permitir que la RAS pase de un estado inactivo a un estado activo y la GAP del estado activo al estado inactivo, ¿no? Entonces, va a contribuir a la transmisión de la señal de manera intracelular. Estos son los centros, como decíamos, que van a emitir las señales intracelulares. La RAS, entonces, se dice que la RAS puede activar o se puede enviar la señalización de diferentes maneras. De manera directa, si activa a esta proteína, o de manera indirecta si usa las GRB2, que es un intermediario para activar esa proteína. Una vez que la RAS está activa, pues son varias proteínas señalizadoras intracelulares que van a consolidar el mensaje. Entre ellas tenemos en las vías, las vías MAP quinasas, ¿no? Que son las que van a conllevar el mensaje hasta el núcleo para modificar la expresión génica y conducir o estimular la proliferación celular, ¿no? Son 3 componentes, la MAP triple quinasa, o también llamada proteína RAF, que activa a una segunda MAP quinasa, o también llamada MEC, y esta proteína quinasa activa a otra MAP, otra tirosina quinasa o MAP quinasa llamada ERK. Y esta proteína ERK es la que va a transmitir la señal y va a activar otras proteínas reguladoras, ¿no? Tanto para que cambien su actividad o que regulen la expresión de los genes, ¿no? Y por supuesto, existe una retroalimentación negativa también en esta vía, ¿no? Porque no puede ser permanente. A la vez que se expresan estas proteínas necesarias de esta vía de señalización que ha sido estimulada, también dentro de ellos pueden inducirse la síntesis de fosfatasas que van a desfosforilar y van a controlar la vía, ¿no? Van a inhibir. Pero también pueden activar las proteínas activadoras de la actividad GTPásica de RAS, ¿no? Esas son 2 vías por las cuales podrían controlarse o regularse esta vía de las MAP quinasas. La ERK, la proteína ERK, ¿no? Tenemos aquí el receptor, la proteína RAF, que es el RAS, la RAF, que activa la MEC activa la ERK. ¿Qué hace la ERK? Se distribuye o se migra hasta el núcleo para interactuar con las proteínas reguladoras de la expresión génica. Lógicamente hay respuestas inmediatas y hay respuestas tardías. En el primer lugar, si ustedes van a su capítulo del ciclo celular, van a ver que esta va a actuar sobre una proteína MYC, ¿no? Sobre el gen de la proteína MYC.
el gen de la proteína MYC, o puede estimular también los genes de la ciclina G1. Esta ciclina G1 va a conducir a la división celular, a que el ciclo celular se active y la célula va a proliferar, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que la célula puede identificar diferentes vías o diferentes elementos que están siendo activados, ¿no? Se dice, por lo menos ya se ha demostrado en algunos organismos que esta vía requieren de proteínas de andamiaje o de proteínas de agregación, que van a unir a estas proteínas que hemos mencionado como un complejo y van a inhibir que se unan a otras vías y puedan alterar la comunicación celular, ¿no? Entonces está organizado de tal manera que hay proteínas que van a regular el escape de estas vías activadas o del escape o la alteración de las vías alteradas, ¿no? Entre estas proteínas, ¿no? Se ha visto que en el caso de los mamíferos hay una proteína que se expresa, la JNK y la P38, que se activan en casos de que la célula esté ante un estrés. Por ejemplo, frente a la exposición a las radiaciones, frente al estrés, el estrés térmico, frente al estrés osmótico o frente al estrés de citoquinas inflamatorias. Entonces van a presentarse proteínas scaffold que unen estas vías de proteínas señalizadoras y independizan la comunicación o la vía activada. Y las otras proteínas GTPásicas que habíamos mencionado, que participan en los receptores tirosinquinasa, además de la RAS, tenemos a la proteína Rho, ¿verdad? Esta es una proteína que regula a la formación del citoesqueleto, que van a permitir una conformación de la célula en particularidad, la polaridad, la motilidad o la adhesión. Por ejemplo, en el caso de la emisión de las prolongaciones citoplasmáticas en las neuronas en formación para formar dendritas o axones, ¿no? Es que participa esta comunicación celular. Entonces, ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera actúa? Decíamos que controla diferentes acciones celulares. Hay diferentes tipos de ROS, también habíamos mencionado al inicio, y también utilizan proteínas REF y proteínas RAF, es decir, intercambiadores de nucleótidos y activadores de la actividad GTPásica. En el GAP está unido generalmente a un inhibidor de nucleótidos. Entonces, eso impide que interaccione con la proteína intercambiadora de nucleótidos para regular su función. En el ejemplo clásico aquí es que una célula señal emite un ligando, la efrina A1, que esta célula está en contacto con una neurona en diferenciación. Esta neurona tiene a sus receptores tirosinquinasa, ¿no? Que al ser activados, inmediatamente este receptor que está a nivel del cono de crecimiento de la acción van a reclutar proteínas tirosinquinasa citoplasmáticas, como podemos ver aquí. Además, esta proteína tirosinquinasa recluta a las proteínas intercambiadoras de nucleótidos de guanina del arroz, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esta proteína?
La tirosinquinasa activa a la proteína intercambiadora de nucleótidos y esa proteína hace que la ROT tipo A elimine el GDP y capture un GTP del medio. Entonces estamos hablando de una ROT A activa, ¿verdad? Y esta ROT activa es la que va a inducir a que haya unos cambios en la célula, activen la contracción de los filamentos de actina y miosina y por lo tanto hay un colapso para el crecimiento del cono, ¿no? Y que se forme la prolongación citoplasmática favorecida por la activación de estos filamentos actina y miosina. Entonces, esta es la forma en cómo se estarían emitiendo los axones durante la diferenciación y mediados por receptores quinasa asociados o mediante GTPase-ROS. Ya no RAS es la única vía que estarían activando esa diferenciación celular. Ahora miraremos cómo los receptores tirosinquinasa activan o actúan mediante la vía de la fosfoinositol 3 quinasa. En primer lugar, las fosfoinositol 3 quinasa lo que va a hacer es fosforilar al inositol, ¿no? Lo fosforila en la posición a nivel de la posición 3, luego a nivel de la posición 4 y luego a nivel de la posición 5, ¿no? Entonces, una vez que tenemos al fosfoinositol ya fosforilado, va a contribuir a sitios de unión de proteínas que tengan el dominio plestrina, decíamos, ¿no? Que reconoce inositol fosforilado, ¿ya? Pero ¿cómo es que actúa? Estos básicamente se presentan en los receptores que tienen que ver con señales de sobrevivencia. Una molécula señal llega al receptor, el receptor activa, lógicamente se dimeriza y se autofosforila y activa a la fosfoinositol 3 quinasa. La fosfoinositol 3 quinasa fosforila los inositoles, de acuerdo a como hemos mencionado antes, y se generan lugares de unión para otras proteínas que van a reconocer esos fosfoinositoles, ¿no? Son sitios de anclaje para las proteínas serina, treonina, quinasa, que es la PDX-K1 y la AKT. Entonces, formados estos sitios de anclaje, las proteínas se unen a los fosfolípidos alterados en la membrana, ¿no? Modificados. AKT es la que va a activarse, ¿no? La fosforilar serinas entre ellas se fosforilan, pero primero la proteína AKT es fosforilada por una proteína aledaña, mTOR, ¿no? Que va a hacer que esta proteína sea doblemente fosforilada por la PDK1 y la mTOR y se va a disociar. Una vez que se ha activado doble la AKT, se disocia. Y al disociarse, va a conducir a fosforilar a diversas proteínas, pero entre ellas tenemos a la proteína BAT, ¿no? Que naturalmente está unida o dimerizada con una proteína que es inactiva de la inhibición de la apoptosis. Pero cuando es fosforilada pierden su afinidad y la proteína BAT se inactiva y deja libre a esta proteína activadora de la apoptosis.
Entonces, es una proteína activa, pero es una proteína inhibidora de la apoptosis, ¿no? Entonces, de tal manera que va a bloquear todo el proceso apoptótico y la respuesta celular a esta señal es la supervivencia celular, ¿no? Una vez que estas señales pueden regularse mediante las fosfatasas que van a inhibir estas fosforilaciones y desacoplar a los complejos activados. ¿De qué manera entonces las tirosinquinasas vía fosfoinositol-3-quinasa pueden regular el crecimiento celular? En resumen, podemos ver aquí en condiciones en que no hay factor de crecimiento y en condición de que hay la presencia del factor de crecimiento que va a unirse a la tirosinquinasa. Cuando no hay factor de crecimiento, una proteína GAP, o sea, activadora de la actividad GTPásica llamada TSH2, está activa. Y como está activa, inhibe a la proteína REP-B, ¿no? Entonces lo inhibe y por lo tanto el emetor no se activa. La célula no crece. Cuando viene el factor de crecimiento, activa la vía fosfoinositol-3-quinasa, activa la AKT y esta AKT va a fosforilar a esta proteína GAP, ¿no? Entonces lo inactiva. ¿Cómo lo inactiva? Ahora el REP está activado, activa la proteína emetor y se activa el complejo permitiendo que la célula se reproduzca, la célula crece. Estos receptores tirosinquinasa en general, pues, pueden tener vías comunes con los receptores acoplados a proteínas G. En este esquema se resumen cómo es que esas vías pueden interrelacionarse. Tenemos acá 5 vías: vía de la proteinquinasa, de las MAP-quinasas de calcio, las proteinquinasas C, MAP-quinasas mitogénicas y la catequinasa. Una vía es activada por la proteína G solamente. 2 vías son activadas solamente por los receptores tirosinquinasa, que es esta y la AKT. Pero hay 2 vías, miren, que convergen aquí con la fosfolipasa C, que pueden activar a estas 2 vías de señalización celular, tanto por los receptores acoplados a proteína G, que es la verán el día viernes, y los receptores tirosinquinasa. Pueden complementarse y dar la respuesta celular, ¿no? Entonces, en algunos casos son la regulación en la transcripción y en otros las proteínas de señalización que ejercen algún efecto en la célula. Ahora miraremos los receptores tirosinquinasa, asociados a tirosinquinasa. Estos receptores asociados a tirosinquinasa, habíamos dicho que son receptores que no tienen esa actividad tirosinquinasa por ellos mismos, sino que, como podemos ver en el esquema, están asociados a una tirosina quinasa. Entonces se asocian de tal manera que una vez que reciben el ligando, activan a esta tirosinquinasa. Estos, entonces los receptores tienen un dominio extracelular, donde se asocian al ligando, y un dominio intracelular donde se asocian a tirosinquinasas y por lo tanto activan el receptor. Los ligandos para este tipo de receptores son números como las citoquinas, las hormonas de crecimiento, prolactina, el factor estimulante de los granulocitos, los interferón alfa-gamma, interleucinas, integrinas, la eritropoyetina, ¿no? Es una gama de moléculas de señal extracelular. Y los receptores han sido agrupados como receptores al antígeno
a las interleucinas, receptores a las citoquinas, receptores asociados a integrinas y los receptores a hormonas. Lógicamente, las proteínas citoplasmáticas van a depender con qué receptor o con qué ligandos reciba la célula, el tipo de célula también, pero están agrupadas en las proteínas del SRC, que es del sarcoma de Reus, las proteínas de adhesión focal o FAC y las proteínas quinasas JANOS, ¿no? O JAK. Esas son las proteínas citoplasmáticas o intracelulares, señalizador. Entonces, estas vías de tirosina quinasa asociadas a receptores asociados a tirosina quinasa, revisaremos las vías de señalización del FAC, la vía de señalización de la JAK-STAT, ¿no? Y la vía como ejemplos, ¿no? En primer lugar, entonces, la vía de señalización FAC. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las integrinas se unen a la matriz extracelular, la proteína FAC se va a activar mediante autofosforilación. Entonces, la FAC que está aquí, que está unida a las integrinas, se autofosforilan y crean dominios de unión para las proteínas que presenten esos dominios SH. ¿No? Entonces, como la proteína SRC, ¿no? Que es la primera que se va a unir, ¿no? Se genera ese lugar. Una vez que están unidos, van a fosforilar más tirosinas. Estas fosfotirosinas que se generan lugares de unión para otras proteínas, como la GRB2, que es una proteína activadora, y esta se asocia, como vimos antes, mediante sus dominios, a la proteína SOX o GEF, ¿no? La SOX es una proteína intercambiadora de nucleótidos. ¿Y esta qué hace? Hace que la proteína RAS se active, es decir, cambie su GDP por un GTP y activa la vía de las MAP quinasas. Y esto, una vez activada esta vía de las MAP quinasas, van a conducir, ¿no? A que la célula se divida, que incluso sobreviva, migre, cambie su accionar del citoesqueleto y puede ser complementada también con la vía de la fosfoinositol 3 quinasa, ¿no? Entonces, ambas pueden actuar en este tipo de señalización. Ahora, la vía de señalización JAK-STAT. Esta vía, aquí le hemos puesto como ejemplo la hormona, la prolactina. También los receptores de manera inactiva son monómeros asociados a tirosina quinasa llamados JAK. Estos receptores, una vez que llega la molécula señal o ligando, ¿no? Se van a dimerizar y se van a transautofosforilar, ¿no? Se autofosforilan. Esa autofosforilación, como siempre, va a generar lugares de unión para genera fosfotirosinas que son lugares de unión o lugares de anclaje para las proteínas que tienen un dominio SH2 llamadas los STAT, ¿no? Entonces van a reconocer estos lugares de unión, que son las proteínas ya con la interacción con las STAP. Una vez que las STAP se fosforilan, ¿no? Se dimerizan entre ellos y se dirigen al núcleo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los dímeros de las proteínas STAT que se van a unir al núcleo. En el núcleo, lógicamente, se van a unir a proteínas reguladoras de la expresión génica y van a permitir la transcripción de los genes diana. Para el caso de la prolactina, los genes diana son los genes que de las proteínas de la leche,
¿no? Por ejemplo, estimula la prolactina llega mediante receptores tirosinquinasa vía las JAK-STAT, lo que van a hacer que forme un factor de transcripción que se sintetice las proteínas de la leche. Y esta señal también se va a cortar por una retroalimentación negativa. Al mismo tiempo que se sintetizan determinados genes diana de esta vía, también dentro de esos genes diana están las fosfatasas, ¿no? Entonces pueden conformarse esas fosfatasas y desfosforilar estas fosforilaciones que se produjeron para inhibir, ¿no? Inhibir esta vía y se bloquee porque no deben ser permanentes. Siempre es siempre y cuando haya un estímulo. Hay muchas moléculas señal extracelular que actúan sobre estos receptores asociados a tirosinquinasa, como habíamos mencionado, ¿no? Los interferones, la eritropoyetina, que siempre están con receptores a las proteínas asociadas, las proteínas tirosinquinasas asociadas a los receptores pueden variar, ¿no? Por ejemplo, en la eritropoyetina se asocia su receptor y la tirosinquinasa es la JAK tipo 2 y la STAT no es el STAT2 como hemos visto antes, sino el STAT5, ¿no? Y estimula la producción de más eritrocitos. Aquí, en el caso de la proteína, de la prolactina, puede unirse a los receptores que tienen tanto JAK1 como JAK2, y las STAT son las STAT5 y estimulan la producción de la leche. Y así en diferentes tipos de moléculas señal que van a estimular estas en las células en específico, ¿verdad? Miren que aquí estamos hablando de la prolactina, una hormona que se forma en la hipófisis, y estamos hablando de la producción de leche que se va a formar en las células epiteliales de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, una comunicación celular a distancia. Ahora miraremos los receptores serina, treonina, quinasa. Estos receptores serina, treonina, quinasa también tienen sus ligandos especiales, ¿no? Y generalmente están evidentes, por ejemplo, en el factor de crecimiento tumoral beta y en la proteína morfogénica del hueso. Los receptores, aunque algunos libros ponen 3, pero en nuestro libro texto dicen son de tipo 1, tipo 2, y las moléculas señales intracelulares ya no son las JAK, son las SMAD, ¿no? SMAD para cada tipo de molécula señal, ¿no? Para el factor de crecimiento transformante beta, SMAP2, SMAP3. La respuesta celular, proliferación, diferenciación, producción de matriz extracelular, y en algunos casos la reparación tisular, la respuesta inmune y otros procesos en los que puedan estar implicados estos tipos de receptores. ¿Cómo actúan? Una vez que el ligando llega al receptor tipo 2, ¿no? El receptor tipo 2 provoca que el receptor tipo 1 sea reclutado hacia este espacio, ¿no? Entonces se dimeriza receptor tipo 2 y receptor tipo 1. Una vez que están dimerizados, se forman el complejo tetramérico y el receptor tipo 1 resulta fosforilado, activado y recluta las proteínas SMAP, SMAP2, SMAP3, ¿no? ¿Para qué la recluta? Para activarlos. Una vez que las SMAP2 y SMAP3 han sido fosforiladas, se disocian del receptor, se liberan y se asocian o se oligomerizan con los SMAP4. Este oligómero formado aquí se traslada hacia el núcleo
que ahí recluta otras proteínas reguladoras de la expresión génica, ¿no? Y activan la transcripción de genes específicos. Se afirma que esta transcripción de genes específicos va a depender de la concentración de este oligómero. En concentraciones altas puede producir o puede inducir o activar unos genes, y en concentraciones bajas puede producirse otros genes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo celular en el que esté dando la respuesta también. Estos receptores pueden seguir a otras vías, además de la vía SMAD, ¿no? La que hemos descrito, la vía SMAD, que es la principal, pero también puedes activar la vía MAP quinasa y la vía inositol 3 quinasa. Una vez que activados sus genes, Diana, ¿no? Estos también pueden ejercer una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque dentro de estos genes Diana se forman también o se activan los genes de SMAD inhibidoras, ¿no? Como por ejemplo la SMAD6, la SMAD7. Esas SMAD se van a unir o van a competir, van a regular de diferentes formas, ¿no? Que se unen a la región citoplasmática del receptor y lo pueden inhibir. Es decir, pueden competir con los SMAD y disminuyen la fosforilación. También pueden reclutar ubiquitinas ligasas, ¿no? Que van a hacer que se degrade este receptor, o reclutar fosfatasas para que desfosforilen, ¿no? Y llevar a inhibidores también de estos SMAD para que se degraden, ¿no? Y se ubiquitinicen y se degraden. En este tipo en particular de receptores se ha visto de que también pueden ejercerse por endocitosis, pero hay la endocitosis que favorece a la actividad de la señalización y otros que cortan la actividad. En el caso de que cuando el receptor está activado, es decir, está unido a su ligando, puede inducir una endocitosis vía de las vesículas de clatrina, mediante una proteína que está presente en las vesículas, que va a unirse al receptor y va a hacer que se endociten, ¿no? Y como está la proteína, protege a la unión receptor y SMAD, permitiendo que aumente esa interacción y aumente la actividad, la eficiencia de los SMAD se vea aumentada. Entonces, ayuda a la señalización mediante esa vía, aumentando la eficiencia. Sin embargo, cuando los receptores son conducidos por las vesículas caviolas, esto va a contribuir a que el receptor se ubiquitinice, lógicamente se degrade y ya la señal se detenga, ¿no? Se corta. Esta vía de señalización de los SMAD también, casi todas las vías de señalización están comprometidas en diversos problemas de salud. Básicamente, si tienen que ver con la proliferación celular, pues la más pronunciada consecuencia es el cáncer, ¿no? En este caso se menciona, decía que hay autores que dicen que hay un receptor tipo 3 que pasa la señal al receptor tipo 2, recluta el receptor tipo 1, ¿no? Entonces, pero volviendo al hecho de las patologías, es que, por ejemplo, en muchos tipos de cáncer, como el retinoblastoma, cáncer al colon, cáncer gástrico, hepatomas y células linfocitos TIB malignos, están asociados a las mutaciones del receptor tipo 1. En el cáncer de páncreas, por ejemplo, se ha visto que uno de los
de los genes implicados o mutados es el ESMAD tipo 4, ¿no? Y así, podemos imaginarnos que con cualquier alteración que se dé en cualquiera de estos elementos, algunos son más sensibles a las mutaciones, pueden conducir a los problemas de salud, ¿no? Ahora miraremos el último bloque, las vías de señalización y su actividad en la regulación génica. ¿Ya? Sabemos, pues, o sea, podemos imaginarnos que el comportamiento de la célula depende siempre de la expresión de los genes, ¿no? Y y esa expresión de los genes, como hemos venido viendo, depende de moléculas, señales extracelulares que vengan de la célula señalizadora. Pero en las vías de señalización pueden actuar regulando la transcripción, ¿no? De las células diana. Y esa regulación de la transcripción de las células diana, pues se pueden agrupar en tres grandes mecanismos, ¿no? Uno que incluye las vías que mediante la proteólisis van a controlar la activación de los genes. Otras mediante las moléculas señales que no utilizan receptores, pero interactúan con reguladores de transcripción, entonces van a activar. Y otras que van a activar la expresión génica, ¿no? Dependiendo del estado del tiempo en que se da en los ciclos diarios, ¿no? De luz-oscuridad. Las vías que mencionamos pueden estar implicadas o están implicadas en el desarrollo y en la función también de nuestro organismo, son las vías Notch, las vías WNT, beta-catenina, las vías G-Hodge, las vías dependientes del factor NFK-beta o B, las presencia de hormonas esteroideas y tiroideas, ¿no? Y también el ritmo circadiano, ¿no? En primer lugar, miraremos la vía noche. ¿De qué se trata la vía noche? Es una vía que participa mucho en las etapas iniciales de nuestra vida, en el desarrollo en sí, ¿no? Esta vía está comprometida en controlar el destino de las células, que se va a diferenciar a un tipo celular en particular, ¿no? Ya que regula o mediante interacciones con las células va a regular la actividad o la función que cumplan las células. Por ejemplo, tenemos aquí un esquema donde nos señala que la célula central, todas son células epiteliales, pero la célula central entra en contacto con sus células vecinas, todas células epiteliales, pero esa ubicación hace que la célula central genere un ligando en particular, ¿no? Exprese proteínas particulares que por demás van a ser reconocidas por receptores de las células vecinas, ¿no? Entonces, ya diferenciada de esa manera, se presenta la molécula llamada la proteína delta, que está en la membrana, y la proteína receptora, el receptor Notch, que está en las células vecinas. ¿Y para qué sirve? Esta interacción hace que las proteínas delta inhiba la diferenciación de las células vecinas que no se diferencien a ser una neurona, ¿no? Este mecanismo es llamado la diferenciación de la neurona por inhibición lateral, ¿no? Porque inhibe a todas las células vecinas y va a progresar solamente esta célula interna o central como una neurona. ¿Y cuál es el mecanismo que permite esa diferenciación? La activación de genes en particular, ¿no? ¿Y cómo es ese mecanismo?
tenemos aquí la proteína delta y tenemos el receptor Notch. ¿Cómo interactúa? El receptor Notch se sintetiza como toda proteína y tiene a nivel del Golgi, va a sufrir una proteólisis, pero se dimeriza y se ubica en la membrana, ¿no? Ahí está la proteína funcional, que va a ser reconocida por la proteína delta de la célula vecina, ¿no? Ahí está la célula vecina con su proteína delta. Una vez que la célula vecina interactúa con la proteína receptora, va a hacer que esta proteína sufra una proteólisis, ¿no? Va a sufrir otra proteólisis a nivel del espacio extracelular o en su dominio extracelular. Ese dominio extracelular va a ser dado, ese corte en este nivel es dado por una proteasa extracelular. Y a la vez, ese corte en la región, pues, posterior a este corte, surge un corte en la región citoplasmática por una proteína, una proteasa llamada G-secretasa. Entonces, el tercer corte va a liberar un fragmento Notch, un fragmento del receptor Notch, y este receptor Notch va a migrar hacia el núcleo, ¿no? Se acumula y posteriormente migra al núcleo para asociarse con proteínas reguladoras de la transcripción y va a activar la expresión de genes diana para ese receptor Notch. ¿Sí? Entonces, hay una transcripción que se activa, ¿no?, de estos genes diana. Aquí la diferencia con las otras vías es que como podemos imaginarnos, esta señalización es irreversible porque se ha fragmentado el receptor y solamente un segmento de ellos pues, reconoce o funciona como un factor de transcripción que determina la expresión génica, ¿no? Bien. La segunda vía es la vía de la WNT beta-catenina. La beta-catenina es una molécula señal que actúa como un mediador local o como un morfógeno, ¿no? Y pues controla diversos aspectos durante el desarrollo de nuestro organismo. Son proteínas que aquí tenemos, son de secreción inusual porque a nivel de su extremo N-terminal están unidos a ácidos grasos y estos pueden actuar mediante dos vías. La vía que vamos a revisar ahora es la vía de las beta-cateninas. En condiciones de la presencia, cuando no hay la señal, ¿no?, está una proteína correceptora, ¿no?, que es semejante al receptor de las LDL, llamada LRP, y una proteína Presley que está en la membrana. La proteína beta-catenina está formando un complejo inhibitorio unido a la proteína APC, ¿no?, que es la de la poliposis coli, la unaxina y dos tirosinquinasas, la glucógeno sintetasa quinasa 3 y la citeína quinasa 1. Estas proteínas quinasas en el complejo fosforilan a la beta-catenina y lo conducen a su degradación. Por lo tanto, los genes que son los genes diana del WNT están protegidos con una proteína correpresora, ¿no?, que reprime la actividad de estos factores de transcripción. En el caso de que llegue la señal, ¿no?, que es el WNT, llega
al receptor va a unir tanto a la proteína LPR y a la proteína Frizzly. Forman un complejo y estos van a reclutar a las quinasas, ambas quinasas que van a fosforilar a la proteína, ¿no? Y también reclutan a una proteína receptora, la Dishelberg, que van a atraer a la axila. Entonces se desacopla este complejo inhibitorio y se libera a la beta-catenina. Una vez que la beta-catenina está liberada, se va a acumular y luego se dirige hacia el núcleo. En el núcleo interacciona con las proteínas de factores de transcripción que activan la transcripción de esos genes diana y por lo tanto liberan al correpresor Brouch, ¿no? De esa manera van a activar los genes diana para el WNT. Aquí dentro de esos genes podemos ver el gen CEMIC, que son muy importantes en la proliferación celular y en el crecimiento celular, ¿no? Son proteínas que van a activar la expresión de genes. La otra vía es la vía Head-Hodge, que también, al igual que las WNT, actúan como moléculas señales y también como morfógenos. En este caso, participan básicamente en los procesos de diferenciación y proliferación celular, ¿no? ¿Cómo es que actúan? Bueno, hay un estado inactivo sin la señal de Head-Hodge y cuando está el Head-Hodge. En el primer caso, entonces, se unen a una proteína inhibidora de HOT y la proteína PACHET, que es la que, sin la señal, inhibe a la proteína SMOTNET, que está en una vesícula, inhibe, y al inhibir, dejan libre a un complejo inhibitorio. Este complejo está formado por proteínas tirosinquinasa, como la FUSET, ¿no? Una proteína costal-DOT que van a inhibir a una proteína llamada de citrus inversus, llamada CI, ¿no? Que es la proteína reguladora. Esta proteína, al ser capturada junto a un complejo asociado a los micronúcleos, no está activa, por lo que se fosforilan y esas fosforilaciones van a conllevar a la ubiquitinación y consecuente degradación. Y solamente un fragmento de la proteína CI, o también llamada GLIP en los vertebrados, es la que se va a disponer en conjunto con otras proteínas correpresoras, van a inhibir la expresión de estos genes, diana, ¿no? Entonces, regulan la expresión, un factor inhibitorio, ¿ya? Sin embargo, cuando la molécula señal Head-Hodge viene hacia la célula diana, estas proteínas de la membrana se van a internalizar, se van a endocitar y van a conllevar a la degradación de estos receptores. Como el PACHET está siendo degradado, el PACHET y es el HOT, se ha movido aquí, son degradados, ahora la proteína SMOTNET se va a liberar y se ubica en la membrana, ¿no? Se va hacia la membrana. Y como se va hacia la membrana, se fosforila y recluta a las proteínas, ¿no? A la proteína CI y a las proteínas costal-2 y FUSET, ¿no? Entonces, los inactiva, por lo tanto, libera la proteína CI
y esta proteína forma completa se traslada al núcleo y se une a sus genes diana, que en conjunto con otra proteína coactivadora van a hacer que se expresen determinados genes, que son respuesta a esa señal, ¿no? Y asimismo, pues como las vías anteriores, también se regula por la retroalimentación negativa, porque esta estimulación de genes diana incluye a los genes de Pachet. Entonces, Pachet se vuelve a sintetizar y bloquea a la distribución de esta proteína hacia la membrana. Entonces, y cortaría la señal. Ahora tenemos la vía NKFB. Esta vía, pues, son activados por receptores semejantes a TOL y receptores TOL en Drosophila, Melanogaster o bacterias incluso, pero aquí en organismos superiores, receptor TOL, semejante al TOL, en los receptores interleucina y también en el factor de necrosis tumoral. Se asocia pues a proteínas NKFB2 que pueden ser diversos tipos. Pueden formar homodímeros o heterodímeros, y una de las características es que son inhibidos por proteínas IKB que pueden ser alfa, beta o épsilon, ¿no? ¿Y cómo es que funciona? Entonces tenemos los receptores. Aquí un receptor para el factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral, ¿no? El receptor se asocia con el ligando, ¿no? Y va a estimular a un complejo intracelular, ¿no? Formado por una proteína tirosinquinasa con sus dos unidades alfa-beta y su unidad reguladora llamada NEM. Estas proteínas, al llegar la señal, se activan y las subunidades que tienen tirosinquinasa van a fosforilar a la IKB. ¿Y qué son los IKB? Son los inhibidores de las proteínas NKF, ¿no? Lo inhiben, lo bloquean. Pero cuando son fosforilados a nivel de sus serinas, estos van a ser conducidos a una degradación, ¿no? Por lo tanto, van a liberar a los NKF. Y estos NKF se van a traslocar al núcleo nuevamente para activar los genes diana de esa vía, de los NKF. Y también tenemos que tener presente que dentro de esas genes diana está el IKB. ¿Qué es el IKB? Es el inhibidor, IKB alfa. Por lo tanto, si se produce más IKB alfa, van a volver a bloquear a las proteínas NKFB y se produce un proceso de retroalimentación negativa. Asimismo, tenemos los receptores intracelulares que regulan la expresión génica. Con esto ya casi terminamos, chicos. Estos receptores intracelulares están, como podemos imaginar, son receptores de moléculas señal hidrofóbicas, es decir, que como las hormonas esteroideas que pueden pasar a través de la membrana y su receptor puede estar en el núcleo, como es el caso en el citoplasma, como en el caso del cortisol, se asocian con su receptor y en forma de complejos actúan sobre genes diana. En el caso de los estrógenos, andrógenos, hormonas tiroideas, el receptor no está en el citoplasma, sino en el núcleo, que está asociado a una chaperona. Una vez que llega el ligando, se asocia con los receptores, se dimerizan
y juntos se unen al ADN, asociado con un coactivador que es una proteína, una transferasa de acetilación de histonas, que van a activar lógicamente a las proteínas diana, ¿no? Son múltiples son hormonas sistémicas, por ejemplo, la testosterona, que va a expresarse en casi todas las células para dar las características al inicio, la diferenciación sexual, y a edad más avanzada ya las características sexuales secundarias, ¿no? ¿Cuál es la estructura de estos receptores? Tienen un dominio de transcripción, de activación de la transcripción, un dominio de unión al ligando, un dominio bisagra que le permite cambiar su conformación y un dominio de unión al ADN. Casi todos los ligandos que son hidrofóbicos presentan ese dominio de unión al ADN, ¿no? Están en su estado inactivo por proteínas represoras o en su estado activo con proteínas coactivadoras que se unen y se fijan al ADN, ¿no? Aquí hay algunos presentan dedos de Steen, se unen al ADN y activan la transcripción de esos genes. Los genes pueden ser de respuesta a estas hormonas, pueden ser genes tempranos que inmediatamente se transcriben y estos mismos pueden activar la expresión de otros genes. Entonces, tiene respuesta primaria y respuesta secundaria, como podemos verlo aquí también, ¿verdad? Y por último, tenemos que todas estas vías de señalización, comunicación celular que regulan cada uno de los procesos de nuestro organismo, se han generado pues en una característica en particular en determinados momentos, ¿no? Dado que la vida surgió en ciclos de oscuridad y de luz, ¿no? O sea, de día y de noche. Entonces, eso hace que nuestros organismos presenten un ritmo interno que significa distintos comportamientos en distintos momentos del día. Hay una oscilación interna y a eso se le denomina el reloj circadiano. Chicos, me dan un segundo para terminar, por favor. Me acabo de dar cuenta que son 11:02. Sí, doctora, siga. Listo. Entonces, solo termino con esto, ¿ya? ¿Cómo es que funciona esta? No se describe mucho todavía en los organismos superiores, pero sí sabemos, por ejemplo, nosotros que la hormona de crecimiento se libera cuando nosotros dormimos. Mientras más dormimos, más hormona de crecimiento y más crecimiento de nuestro organismo. Más talla, por eso se puede decir, ¿no? Igualmente se ha demostrado aquí en que hay unas proteínas que llevan esa expresión de acuerdo al estado del día o de la oscuridad, ¿no? Las proteínas se producen, son las proteínas TIM, que se regulan por respuesta a la luz, y las proteínas de color verde, que viene de periodo proteína PER. Estas proteínas se dimerizan, pero se pueden disociar dependiendo del estado de la actividad, ¿no? Si hay luz, se dimeriza la proteína T, ¿no? Esa disociación puede hacer que estas proteínas regresen al núcleo, y la que regresa al núcleo es la proteína PER e inhibe tanto la producción de TIM como la producción de PER, ¿no? Entonces, esto va a disminuir lógicamente la presencia de estas proteínas en el citosol, ¿no? Sin embargo, cuando hay una presencia de luz que no es determinado, esto es descubierto en la drosófila, es captado por una flavoproteína llamada criptocromos, vas a inducir a que la proteína TIM se degrade, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio también en la proteína PER. Esos cambios
y como no hay proteína, pero se fosforilan, se tienden a la degradación, vas a permitir que nuevamente se produzcan más TIL y más PER, ¿no? Y que se dimericen. Luego sigue en ese ciclo, dependiendo de si están con luz o en oscuridad las células. Esto confirma pues que o trata de explicar por qué nuestro organismo presenta esas oscilaciones, ¿no? Esas vías que se activan o se inhiben dependiendo del momento, dependiendo si hay luz o si hay oscuridad, ¿no? Y pues esa era la última parte de la que no está del todo explicada, pero sí se conoce muchos procesos que son que se presentan con mayor énfasis en determinado momento del día, ¿no? Y bueno, básicamente la información está tomada de Albert, que es nuestro libro texto, algunos esquemas del Cooper y también de Lois, creo que poseí un esquema nada más para ver lo de la asociación de los receptores con las proteínas MAP asociadas al cáncer. Jóvenes, eso ha sido lo que tenía que compartir con ustedes. Mil disculpas por la hora y espero que en las clases de práctica podamos reforzar o de repente en las horas de asesoría se pueda reforzar si hubiera inconvenientes. Por mi parte, muy buenos días, jóvenes, y nos estamos viendo en las actividades siguientes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.